verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando equivocado, O un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al abogado César Coronel. Él siempre está pendiente y pensando en los deudores en nuestro país, deudores de la banca, de instituciones. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación del endeudamiento de los ciudadanos en el Ecuador? ¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias por esta invitación. Los ecuatorianos estamos sobreendeudados. Según cifras oficiales de Aval Bureau, 3 de cada 10 personas en el Ecuador con una operación crediticia vigente no la están pagando a tiempo. Y esto se traduce en una calificación mala o pésima en el Buró de Crédito. Pero no solamente es importante mencionar que ya existe una situación de sobreendeudamiento y morosidad, sino que esto se traduce luego en demandas de carácter judicial. Según cifras oficiales del Consejo de la Judicatura, durante los últimos 3 años se han presentado en el Ecuador más de 1,5 millones de demandas por deudas en todo el país, siendo Pichincha la provincia con mayor incidencia, con aproximadamente 340.000 demandas. Guayas es la segunda provincia con 230.000, luego están Manabí, Azuay y Tungurahua. Lo importante y lo de fondo es mencionar que la situación de sobreendeudamiento, que se convierte luego en morosidad y luego en demandas judiciales, es un tema que se tiene que tomar con mucha seriedad. Según cifras oficiales del INEC, hoy en el Ecuador la segunda causa de divorcios está ligada justamente con temas de deudas y sobreendeudamiento. Por eso hay que tomarlo muy en serio. Hay que decir que en estos momentos debemos poner una alerta roja, porque estamos hablando en un país de 18 millones de ecuatorianos, 1,5 millones de personas tienen complicaciones para pagar sus deudas y por lo tanto se traduce en problemas de carácter judicial, porque los datos provienen del Consejo de la Judicatura. ¿Qué hacer para que esto no continúe, no se engrose esa cifra? Si bien es cierto, hay 1,5 millones de demandas por deudas, podríamos hablar de que las personas que no han sido demandadas, pero que tienen un problema de sobreendeudamiento y morosidad, pueden ser más, de tal manera que esa cifra podría aumentar. Ahora bien, ¿qué necesario es también hablar sobre algunas cifras que de alguna manera nos llevan al problema que hoy estamos enfrentando? Según cifras oficiales del Banco Mundial, en el Ecuador somos el 4º país con mayor cantidad de tarjetavientes de toda Latinoamérica, únicamente superados por Argentina, por Brasil, por Costa Rica. En el Ecuador, una persona adulta puede tener aproximadamente 5 tarjetas de crédito. Además, un estudio de la Universidad San Francisco de Quito reveló que una persona adulta en el Ecuador puede llegar a tener entre 17 y 19 deudas en su vida, incluyendo créditos quirografarios, hipotecarios, vehiculares, de consumo, tarjetas de crédito, entre otros. De tal manera que ahí también cabe recordar que endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con la debida planificación, con responsabilidad y para la adquisición de bienes y servicios de larga duración o de inversión. Pero ahí nos encontramos con una cifra muy preocupante. Según la Superintendencia de Bancos, el 22% de las compras en los supermercados se están haciendo con el diferido de la tarjeta de crédito. Licenciado, muchas familias ecuatorianas hoy están comiendo en cuotas. La comida del supermercado que se consume en una semana o 2 se está pagando a 3 o 6 meses con el diferido de la tarjeta de crédito. Realidad que es muy preocupante y que debe llamarnos la atención. Muy lejos de que esto sea una cultura, se nota, es una crisis que tiene que ser superada. Es tremendamente delicado y grave pensar que se utiliza para la alimentación una tarjeta de crédito para diferir y se va acumulando todo esto y si no pueden pagar después no pueden comer, estaríamos llegando a esa situación. Es un círculo vicioso que realmente evidencia dos situaciones.
La primera, falta de educación financiera. En el Ecuador, según la CAF, el 63% de las personas no tiene educación financiera ni cultura de ahorro, pero también evidencia un problema pues, de liquidez en algunas familias. Si bien es cierto, estamos hablando a agosto del 2026, se empieza a sentir cierta mejoría en la economía. Obviamente los economistas tendrán un análisis mucho más preciso del tema, pero de lo que puedo conversar con mis clientes se percibe cierta sensación de mejoría. También es cierto que aquella persona que por fin hoy consiguió un empleo o una fuente de ingresos pudo haber estado 6 o 7 meses sin esa fuente de ingresos, y evidentemente en ese tiempo su situación, incluso a nivel legal y patrimonial, puede haberse visto complicada, de tal manera que hoy tiene problemas judiciales que debe atender. No estamos siendo alarmistas, y peor aún usted con las cifras que entrega. Todas son sobre la base de estudios de instituciones sumamente importantes. Y serias. Lo fundamental es que se tome en consideración esto y que se busque la forma de frenar esta morosidad alta en el Ecuador. Es importante decir, licenciado, que el ecuatoriano tiene un buen carácter de pago. Yo le puedo asegurar que quien hoy no paga una deuda no es porque no quiere, sino porque lamentablemente no puede. Y existen factores tanto de carácter general como de carácter individual que influyen en la capacidad de pago de las personas. Aunque usted no lo crea, hay personas que vienen arrastrando consecuencias de los paros de octubre del 2019, del paro de junio del 2022, así como la pandemia por COVID del año 2020, la crisis energética que tuvimos en el 2024, los reiterados estados de excepción y toques de queda. Esto afecta de forma general, pero también existen aspectos de carácter individual. Por ejemplo, personas que han sufrido una enfermedad catastrófica, que han sufrido la muerte de un familiar cercano, accidentes de tránsito, la pérdida del empleo, vacunas, extorsiones, son algunos aspectos que también influyen en la capacidad de pago de las personas que hoy se ven imposibilitadas de cumplir a tiempo con todas sus obligaciones. Luego de lo que aconteció en el 97 con el fenómeno El Niño, que ahora pues se dice estamos a las puertas de uno similar o mayor, llegamos a una crisis financiera sumamente grave. Recordemos lo que sucedió ya para el 99, el 2000. No quisiéramos que suceda algo similar, y por eso habría que tomar las medidas necesarias para ver cómo se genera menos impacto en la sociedad por el problema de las deudas. A diferencia de lo que pasó a finales de los 90, la crisis a la que usted se refiere, hoy tenemos una ventaja: un sistema financiero sólido, un sistema financiero próspero y un sistema financiero que además ha registrado utilidades históricas. De tal manera que el problema no radica tanto... Con bancos que reflejan ahora las cifras de ganancias incluso en el semestre. Correcto, el semestre del primer semestre del año 2026 tiene récords y cifras históricas en la banca ecuatoriana, de tal manera que la situación no es similar a lo que pasaba a finales de los 90. Hoy quien está complicado no es ni el banco ni la cooperativa, sino su cliente, el deudor, que hoy tiene problemas para pagar a tiempo esas obligaciones. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos, proseguimos en este interesante análisis que toca muy de cerca a muchas familias ecuatorianas por la realidad económica. En San Borondón, la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Digamos que sí nos alcanza. ¿Cuántos cuartos tendríamos? Uno para Mateo y uno así de grande para nosotros. Ya sé. Entonces el truco está en los intereses. Si los hacemos con el plan Credicasa, nos salen así de chiquititos. Con el plan Credicasa del BIES, tu gran sueño de tener tu primera casa propia ahora sí es posible. Con la tasa de interés más chiquitita de la historia, de tan solo el 2.99%. Interés chiquitito para sueños grandes. El nuevo
nuevo Museo Nacional del Ecuador ya tiene diseño ganador. Living Strata, Estratos Vivos, fue el elegido con un diseño innovador, inspirado en el círculo como símbolo ancestral de reunión que conectará nuestro patrimonio e identidad con la naturaleza. Un hito arquitectónico que nace para custodiar nuestra historia. Nuestra cultura está más viva que nunca. ¿Cuándo va a llegar ese momento que tanto has esperado? Y cuando ese apoyo llega, empiezan a pasar cosas que cambian tu vida. Gracias a Empleo Joven conseguí mi primer trabajo formal y como yo, entre enero y junio de este año, somos más de 193,000 jóvenes entre 18 y 29 años que logramos acceder a un empleo formal. Las ventas aumentaron en un 16.5%. Más crecimiento. Más oportunidades para el Ecuador. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano tiene muchos problemas que resolver, entre otros sabemos el de la inseguridad, pero hay uno fundamental y este hace referencia a la falta de trabajo. El gobierno dice que está incrementando esas posibilidades y ojalá que así sea y que eliminemos incluso o reduzcamos esos niveles de subempleo que son los que confunden, porque muchas veces se dice no, pero acá sí hay empleo. Sí, no el empleo pleno, ese que se configura en todos los países para determinar estadísticas. Empleo pleno. Estados Unidos se sabe que tiene un 4% de desempleo, está por ahí entre 3,5, 4 y ya se preocupan si pasa del 4%. ¿Cómo podríamos mejorar la situación general siempre pensando a base del empleo, no de las dádivas? Yo creo que es importante primero la seguridad jurídica, fortalecer este elemento como certeza, como expectativa de que se pueda no solamente tener derechos, sino que estos derechos, cuando son incumplidos, exista un sistema judicial sólido que permita justamente exigir que esos derechos se cumplan. Lamentablemente, y esto no depende del gobierno nacional, el sistema judicial ecuatoriano es un sistema que realmente deja mucho que desear. Asusta, espanta la inversión extranjera, es un sistema judicial lento, corrupto, pero sobre todas las cosas un sistema judicial obsoleto. De tal manera que en ese sentido es necesario repensar la justicia en el Ecuador. Y como digo, esto no es un tema que depende ni puede tomarse como un ataque al gobierno, sino al sistema judicial. Un sistema judicial que incluso el mismo gobierno termina siendo víctima cuando, por ejemplo, se hacen grandes operativos, se detienen a ciertos delincuentes y luego como una puerta giratoria el día siguiente están en la calle de nuevo, de tal manera que eso también se refleja en otros aspectos. En lo que respecta, por ejemplo, a los derechos del sistema financiero, cuando una persona, por ejemplo, es víctima de hostigamiento, tiene que pasar por una cantidad de procesos judiciales y una cantidad de etapas y problemas y situaciones que debe superar que terminan agotándose y muchas veces rindiéndose. De tal manera que si queremos generar empleo, atraer la inversión extranjera, sin duda hay muchas respuestas y muchos factores, pero yo como abogado y como alguien que ejerce la profesión hace más de 13 años en este país, le puedo asegurar que el principal problema radica en la seguridad jurídica. La cifra impresionante que se dio al inicio de que 1,5 millones de personas en los últimos 3 años tienen problemas judiciales por deudas, y dice problemas judiciales, pero hay otros que no están judicializados, pero que igualmente deben. Entonces la solución es el trabajo. El desarrollo de un país es en base al trabajo y solamente así podríamos entonces reducir este impacto con trabajo, porque si no, de lo contrario, ¿de dónde sale la plata para poder pagar esas deudas? Varios temas que quisiera mencionar. Primero, lo que usted ha dicho es cierto, hay 1,5 millones de personas demandadas, pero hay otros 2 subregistros que no tenemos. Personas que ya están en morosidad pero que no tienen una demanda y personas que tienen deudas con el sector público que en cambio la vía de cobro es la coactiva. Como la coactiva la ejerce de forma independiente cada entidad pública, no existe un registro general que nos permita saber cuántas personas ya están coactivadas en el Ecuador. La cifra podría ser incluso similar a la de demandas por deudas, de tal manera que eso también es un tema que podría... De 1,5 millones de coactivados. Yo no tengo la cifra exacta, pero me atrevería a decir que es similar. Le digo porque de los clientes... Entonces, personas que se quedan sin sus bienes, sin sus propiedades,
Porque no necesariamente pueden pueden sí llegar a perder sus propiedades, pero hay personas que principalmente el gran problema que hoy tienen es que sus cuentas están bloqueadas por una orden de una institución pública, ya que tienen una deuda y está coactivada. Entonces, ahí hay un tema de subregistro. Ahora bien, el tema de cómo evitar que el sobreendeudamiento siga siendo un problema, por supuesto, pasa por el empleo y porque las personas tengan una situación mejor a nivel económico y que puedan pagar sus deudas. Pero también es cierto que quienes ya tienen un problema de sobreendeudamiento, incluso hoy consiguiendo un ingreso, una fuente de trabajo, etcétera, el problema no va a poder solucionarse del todo cuando no existen del todo herramientas jurídicas que le permitan al deudor y al acreedor sentarse a negociar, conversar en los mejores términos y llegar a soluciones de deudas. En ese sentido, todavía hay mucho por legislar en el Ecuador, hay mucho por hacer en materia de deudas y sobre todo, en el caso específico, reincorporar ciertas normas como por ejemplo el acuerdo preconcursal que existió en la época de la pandemia, que de alguna manera permitía al acreedor y al deudor sentarse en una mesa de negociación y que tuvo vigencia hasta el 2023, que debería reincorporarse al ordenamiento jurídico de forma permanente. Esa es una de las propuestas que nosotros hemos abanderado desde el año 2022. Ojalá y eso se pueda dar pronto en el Ecuador. Lo que yo sí debo asegurar es que finalmente tenemos un gobierno nacional que tiene voluntad política para hacerlo. Lo demostró con la reforma al COA en la ley de turismo, lo demostró con la ley de alivio financiero y lo está demostrando ahora con una reforma que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, el Código Orgánico Monetario y Financiero, y ojalá se vengan más reformas para poder ir generando un ambiente legal que permita al deudor y al acreedor poder solucionar estos problemas. Este Código Monetario y Financiero, esta reforma, específicamente, ¿qué lograría a favor de los ciudadanos? Son muchos los aspectos, pero me puedo referir principalmente a tres en razón del tiempo. El primero, la prohibición expresa a cualquier maniobra que camufle el anatocismo. El anatocismo, recordemos que es el cobro de interés sobre interés, práctica que en teoría está prohibida en el Ecuador. Pero que se dan permanentemente. Pero que se sigue dando mediante la figura de la novación o el refinanciamiento cuando una persona tiene una deuda, por ejemplo, de $10,000, esto le ha generado 4,000 de intereses, le dicen, licenciado Guayo, no se preocupe, yo le ayudo. ¿Y qué hacen? Terminan capitalizando esos intereses y le dicen, su nuevo capital ya no es de 10,000, sino de 14, y esos 14,000 les vuelvo a calcular intereses, terminando así en un anatocismo camuflado. Esa realidad se va a cambiar a través de esta reforma legal donde se va a establecer esta prohibición expresa y que en caso de que incurran en esta falta de carácter administrativo podrían terminar en sanciones las entidades financieras, tanto bancos como cooperativas. Primer aspecto. Segundo, el aspecto relacionado con la transparencia, que a partir de ahora se tiene que transparentar la situación de los pagos de mínimos, en los estados de cuenta, la información de intereses y recargos, entre otros. Y tercer aspecto, la inclusión financiera. Se crea un producto crediticio de hasta 36 meses plazo para aquellas personas que hoy no tienen un historial crediticio, no tienen un buró de crédito y que están fuera del sistema. Según cifras del Banco Mundial, solo 2 de cada 10 personas en edad económicamente activa en el Ecuador tienen acceso al crédito formal. Y esto es realmente preocupante porque la gran mayoría está expuesta al chulco. Y esa realidad se busca cambiar justamente a través de esta reforma con la inclusión de este producto crediticio especial para quienes no tienen historial crediticio. Vamos a hacer el último corte comercial. Retornamos para el bloque final. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. El nuevo Museo Nacional del Ecuador ya tiene diseño ganador. Living Strata, estratos vivos, fue el elegido con un diseño innovador, inspirado en el círculo como símbolo ancestral de reunión que conectará nuestro patrimonio e identidad con la naturaleza. Un hito arquitectónico que nace para custodiar nuestra historia. Nuestra cultura está más viva que nunca.
En San Borondón, la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. A lo largo de la entrevista hemos dicho, la solución es el trabajo para que la gente pueda, a través del sudor de la frente, del tesón en el trabajo, obtener recursos para poder financiar ese presupuesto familiar. Y en el caso del trabajo, usted hablaba hace un momento sobre reformas judiciales, pero también las reformas laborales, porque, por ejemplo, se oponen aquellos que tienen trabajo y que son dirigentes sindicales, se oponen al sistema del trabajo por horas. Se entiende que estamos pensando en el que no tiene trabajo, pero ellos piensan solamente en el que sí tiene trabajo y por eso se oponen, por ejemplo, al trabajo en horas. Lamentablemente esa es una posición de privilegio. O sea, suena muy feo lo que voy a decir, pero si usted tiene un trabajo, al final del día no le importa lo que pasa con quienes no lo tienen. Y en ellos es que hay que pensar. Ahora bien, hay que pensar, por supuesto, en reformas laborales que sean justas, que sean óptimas y que dinamicen la economía sin atentar contra los derechos de los trabajadores. Por supuesto que hay que respetar los derechos ya adquiridos, pero hay que pensar también en la generación del empleo que es tan necesaria, porque eso es lo que va a dinamizar la economía y va a permitir que aquellas personas que hoy están estancadas en una situación de sobreendeudamiento puedan tener una fuente de ingresos y así poder solventar sus obligaciones. Porque cuando la persona recupera su capacidad de generar ingresos, el deudor paga y el acreedor cobra. Pero si en cambio esto no sucede, al final del día se convierte en un círculo vicioso donde todos perdemos. De tal manera que es necesario la reforma judicial, la reforma laboral, pero también es importante dejar los egoísmos que lamentablemente terminan complicando la situación y sobre todo de esos, digamos, mal llamados defensores de los trabajadores que al final terminan siendo enemigos de los posibles nuevos trabajadores. Son varios aspectos, reformas laborales, a no dudarlo. Yo hablaba días atrás de este plan de crecimiento del gobierno nacional y el propio presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfang, él decía, quizás se necesita que se facilite todo lo que es la creación de empresas sin cortapisas, decía, la ventanilla única para que se reduzcan los plazos en la creación de empresas. Todo esto va de la mano, en definitiva, para mejorar la condición de un país que tiene crisis como la que se ha evidenciado el día de hoy en las familias. Sin duda alguna, toda reforma que contribuya a la generación de nueva inversión, tanto nacional como extranjera, la creación de empleo y, por supuesto, la facilitación de la tramitología, todo esto contribuye a que las personas puedan mejorar también su capacidad de pago y la posibilidad de enfrentar de manera correcta sus obligaciones. Pero también es necesario crear un marco jurídico que le permita al deudor tener herramientas que puedan permitirle justamente llegar a acuerdos correctos, óptimos con sus acreedores. Además, es necesario recordar que en el Ecuador hoy un delincuente tiene más derechos que un deudor. Si una persona mata a otra, le dan 20 años de cárcel, usted sale de la cárcel, al día siguiente le pueden limpiar el récord policial porque usted ya cumplió la pena. Pero cuidado y comete el grave pecado de atrasarse 3 meses en una deuda, queda marcado de por vida. Esa es una realidad que también se tiene que cambiar y tenemos que modernizar nuestra legislación. Usted hablaba de la crisis de los finales de los 90. Ahí se creó legislación concursal que no ha sido actualizada después de más de 30 años. Entonces hay que modernizar nuestra legislación que nos permita también pensar en la segunda oportunidad, en que las personas puedan recuperar su proyecto de vida, como lo hay en Colombia, en Chile, en España y en Estados Unidos. Chapter 11, por ejemplo, usted lo conoce muy bien, el tema de la legislación norteamericana. Entonces, esa legislación se tiene que incorporar también en la legislación ecuatoriana para que aquellas personas que por alguna situación de buena fe y por error no han podido cumplir con sus obligaciones y han quebrado,
puedan reactivarse y recuperar su proyecto de vida. Legislación de segunda oportunidad es una tarea pendiente también como un desafío en el Ecuador. La juventud se prepara, va a las universidades, por supuesto, aquel consciente estudiante que va a la universidad y aprovecha el tiempo. No me refiero en general a aquel que va y simplemente por la facilidad que le presenta la universidad le entregan un título que bajo el brazo no le acredita absolutamente a nada, más aún en un mundo de competencia como el actual. Estamos diciendo en el país se debe mejorar la competitividad y por supuesto la del ser humano debe ser un aporte en base al conocimiento, no a que tiene un título bajo el brazo. Incluso en esa parte habría que hacer algo, porque ahora todo el mundo tiene títulos estos de posgrado, maestrías, porque en feria venden prácticamente las maestrías. Y le cuento una cosa, en el mes de diciembre fui invitado a una prestigiosa Universidad de Quito a una graduación. A los estudiantes les entregaban la capa, la museta, el título y una tarjeta de crédito, con un cupo de $5.000 ya impresa sin haberla solicitado y sin haber verificado si ellos tenían o no ingresos. Según un reportaje reciente de Diario El Universo, aproximadamente el 67% de los jóvenes en edad universitaria no tienen una fuente de ingresos. ¿Cómo se puede entonces entregar una tarjeta de crédito a alguien cuyos ingresos no han sido verificados? Por lo tanto, también es otro debate pendiente en el Ecuador, la corresponsabilidad de acreedores y también de los deudores, porque al final del día muchas veces se le cargan solo al deudor, pero también hay una corresponsabilidad de ese acreedor que no calificó correctamente el crédito, que otorgó una tarjeta sin verificar ingresos, entre otros aspectos que también se tienen que considerar. Es parte de la responsabilidad empresarial, en este caso financiera o bancaria, porque si esta es la realidad del Ecuador, entonces hay que pensar en cómo no abultamos más el problema, con más gentes en dificultades y que pueden enfrentar problemas con la justicia. Lamentablemente esa realidad no va a cambiar si como país no tomamos la decisión de enfrentar el sobreendeudamiento como un problema serio que genera estrés, ansiedad, angustia, suicidios, divorcios, entre tantas otras situaciones como drogodependencia y alcoholismo. De tal manera que es un tema transversal, pero también es verdad que en buena hora existe ya voluntad política del gobierno nacional. Ojalá la Asamblea responda en el mismo sentido y también la función judicial, de tal manera que podamos tener como Estado una voluntad total en beneficio de la persona usuaria del sistema financiero que hoy se encuentra en dificultades. Abogado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad. Para poner en escenario una realidad que poco se comenta, pero que lamentablemente va en contra de muchísimas familias que están inmersas en estos graves problemas, incluso de carácter judicial. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Verdaderamente cuando uno se encuentra el gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad equivocado o un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el